Le regalaron una casa, pero lo que encontró la hizo desear no haber entrado nunca. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Gabriela García se acomodó en el asiento trasero del viejo taxi, observando a través de la ventana el paisaje desolado del campo. A ambos lados del camino se extendían enormes terrenos, salpicados de vez en cuando por unas cuantas casas aisladas. Sin embargo, mientras avanzaban por el camino de tierra, el silencio se volvía cada vez más inquietante. Había recibido una carta de un abogado en Madrid, notificándole que había heredado una antigua casa de un pariente lejano, alguien de quien jamás había oído hablar. Un obsequio inesperado, aunque envuelto en un aire de misterio. El taxi se detuvo frente a un portón de hierro cubierto de óxido. El conductor, un hombre de unos 50 años, se giró hacia ella con una expresión seria y una mirada que parecía advertirle algo. ¿Está segura de que quiere bajarse aquí?, preguntó con voz áspera. Gabriela frunció el ceño, desconcertada. ¿Por qué me pregunta eso? El taxista se encogió de hombros sin mirarla directamente. He escuchado muchas historias sobre esta casa. La gente del pueblo prefiere mantenerse alejada. ¿Usted es pariente de la señora Soledad? ¿Soledad? Gabriela negó con la cabeza. No tengo idea de quién es. El hombre hizo una pausa breve y luego soltó un suspiro. Entonces, buena suerte. Gabriela descendió del vehículo y fue por su maleta en la cajuela. Empujó el portón, que chirrió al abrirse, y avanzó. Frente a ella se alzaba la casa, un edificio de piedra de 2 pisos, con un estilo aristocrático que delataba su antigüedad. Las ventanas, altas y de marcos de madera oscura, mostraban la pintura descascarada por los años. Por un instante, creyó ver cómo una cortina se movía detrás del vidrio, lo que la hizo sentir que alguien la observaba. Se estremeció, diciéndose a sí misma que seguramente era producto de su imaginación. Con la llave en mano, subió los escalones de piedra. Temblaba un poco mientras la insertaba en la cerradura. De repente, un viento helado sopló, haciéndole erizar la piel. La puerta, pesada, se abrió con un crujido prolongado y agudo. Adentro, la oscuridad lo cubría todo. Gabriela tanteó la pared hasta dar con el interruptor, pero al encenderlo, la bombilla titiló unos segundos antes de apagarse por completo. Genial, no hay luz, murmuró, arrastrando su maleta al interior. Un fuerte olor a humedad llenaba el ambiente, tan intenso que resultaba molesto. El aire era mucho más frío allí dentro que afuera. El techo era alto y las paredes estaban decoradas con viejos retratos. Gabriela se fijó en un gran cuadro colgado al centro de la sala. Un hombre de mediana edad, con mirada penetrante y una espesa barba. Debajo del retrato, una placa decía: Gaspar de la Vega, 1879 a 1923. Sintió que esos ojos la seguían mientras se movía. Sacudió la cabeza para alejar aquella idea y se dirigió hacia las escaleras. El piso de madera crujía bajo sus pasos. Entonces, un sonido seco se escuchó a lo lejos, en el pasillo. Se detuvo de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. Debe ser un ratón, se dijo. Pero de nuevo oyó el mismo sonido, esta vez más claro. Como si fueran pasos. Giró la cabeza hacia el final del oscuro pasillo. No había nadie. Sin embargo, la sensación de estar siendo observada crecía con cada segundo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, sintiendo la garganta seca. Nadie contestó, solo el silencio profundo, que no hacía más que aumentar su inquietud. Respiró hondo y decidió seguir avanzando. Pero justo cuando dio un paso, un susurro se escuchó a sus espaldas. No deberías estar aquí. Gabriela gritó y se volteó de golpe. Frente a ella había un hombre mayor, de cabello blanco y rostro arrugado. Dios mío, ¿quién es usted? Llevó una mano al pecho, tratando de recuperar el aliento. El hombre la miró con preocupación. Soy Mateo, vivo en la granja del otro lado de la colina. Vi la puerta abierta y vine a ver. ¿Eres la nueva dueña de esta casa? Sí, soy Gabriela García. Mateo negó con la cabeza.
Deberías irte ahora mismo. Esta casa no es segura. Gabriela frunció el ceño. ¿Por qué todos dicen eso? ¿Qué tiene de aterrador? Mateo miró alrededor y bajó la voz. Hace muchos años, sucedieron cosas terribles aquí. Niños desaparecidos. Llantos en la noche. La última persona que vivió aquí desapareció sin dejar rastro. No deberías quedarte. Gabriela se estremeció, pero intentó mantener la calma. No creo en fantasmas. Deben ser solo rumores. Mateo suspiró. Ya te lo advertí. Si algo pasa, no digas que no te lo dije. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la casa. Gabriela se quedó inmóvil, sintiendo una inquietud creciente. El cielo ya estaba oscureciendo. Decidió no pensar más en ello y subió las escaleras con su maleta. El pasillo era largo, con una alfombra roja oscura, y los retratos a lo largo de las paredes le daban una sensación extrañamente opresiva. Gabriela abrió la primera puerta a la izquierda, un amplio dormitorio con una cama antigua cubierta por un dosel blanco. El polvo cubría los muebles, evidenciando que nadie había estado allí en mucho tiempo. Suspiró, sacó su ropa y decidió descansar. Pero justo cuando se recostó en la cama, se escuchó un golpe en la puerta. Se incorporó de un salto. No era un golpe fuerte, pero estaba claro que alguien estaba del otro lado. ¿Quién es?, preguntó, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Gabriela se puso de pie y caminó hacia la puerta con el corazón latiéndole con fuerza. Tomó aire profundamente y la abrió. No había nadie, solo el pasillo vacío, pero en ese preciso instante, escuchó un susurro justo al lado de su oído. Vete. Un escalofrío recorrió su espalda. Cerró la puerta de golpe, con el corazón desbocado. Ya no estaba tan segura de que esta fuera simplemente una vieja casa abandonada. Sabía que esa noche no podría dormir tranquila. Gabriela se quedó acostada en la cama, con los ojos abiertos mirando el techo. El reloj en la pared marcaba casi las 3 de la madrugada, pero seguía sin poder dormir. Había algo en la habitación, algo que hacía que el aire se sintiera denso, sofocante, como si alguien la estuviera observando. Y entonces lo escuchó. El susurro. Al principio, era muy tenue, como el viento colándose por la rendija de la puerta. Pero, después de unos segundos, Gabriela comprendió que no era el viento. Eran voces. Muchas voces murmurando al unísono, mezclándose en una especie de coro inquietante. Se incorporó de golpe, con el corazón palpitando con fuerza. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta, pero el murmullo no cesó. Provenía de todas partes. Las paredes, el techo, el suelo de madera bajo sus pies. Gabriela bajó de la cama y abrió la puerta de la habitación. El pasillo estaba oscuro y helado. Sacó la linterna que había traído desde Madrid y apuntó la luz al vacío. El susurro cesó de inmediato. Respiró hondo y se dijo a sí misma que tal vez solo era su cansancio jugándole una mala pasada. Pero cuando se giró para volver a la cama, una risita aguda resonó justo detrás de ella. Se volteó de golpe, pero no había nadie. A la mañana siguiente, al despertar, sintió como si hubiera vivido una pesadilla. La luz del sol se filtraba débilmente a través de las cortinas, trayendo consigo un poco de calidez reconfortante. Pero en cuanto se levantó de la cama, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La silla en la sala de estar había sido arrastrada lejos de la mesa. Estaba completamente segura de que no la había movido. Se acercó lentamente, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Acaso lo había hecho sin darse cuenta la noche anterior? Pero al voltear la mirada, un nuevo detalle la hizo estremecerse. La puerta del armario en su habitación estaba abierta de par en par. Recordaba claramente haberla cerrado antes de dormir. Una sensación de inquietud comenzó a invadir su mente. Decidió bajar a la cocina a preparar café, intentando calmarse. Pero en cuanto puso un pie en la planta baja, una ráfaga de aire frío recorrió la casa, trayendo consigo un olor extraño. Un aroma a humedad, mezclado con algo más. Algo que se asemejaba al hierro oxidado. Olor a sangre.
Gabriela sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar aquellos pensamientos irracionales. Encendió la cafetera, pero justo cuando se dio la vuelta, un fuerte ruido resonó desde la ventana. La ventana estaba abierta de par en par. El viento del exterior entraba con fuerza, haciendo que las cortinas se agitaran violentamente. Pero ella estaba segura de que la había cerrado la noche anterior. El corazón le palpitaba en el pecho. Se apresuró a cerrar la ventana, pero cuando apoyó la mano sobre el marco de madera, se quedó paralizada. Había una marca de manos en el vidrio. Pequeña, borrosa, pero inconfundible. Tragó saliva, tratando de controlar su respiración. ¿Alguien había entrado en la casa? Pero todas las puertas estaban cerradas con llave, sin señales de haber sido forzadas. Gabriela salió rápidamente de la cocina y decidió salir de la casa. Necesitaba volver a ver a Mateo. Cuando llegó a la granja, Mateo estaba alimentando a los caballos. Al verla, frunció el ceño. Te dije que no deberías estar ahí. Gabriela cruzó los brazos, con un tono más firme de lo que había planeado. Usted sabe algo, ¿verdad? No me diga que todos son solo rumores. Mateo suspiró y dejó el balde de comida en el suelo. No quiero tener nada que ver con esa casa. Pero yo sí, exclamó Gabriela. Anoche escuché susurros. Los muebles se movieron. La ventana se abrió sola. Incluso vi huellas de manos en el vidrio. Mateo guardó silencio por un largo momento. Finalmente, suspiró. Hace muchos años, unos niños vivían en esa casa. Su voz bajó. Pero desaparecieron. Nadie sabe lo que les pasó, solo que, desde entonces, esa casa nunca volvió a estar en paz. Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Esos niños fueron asesinados? Mateo no respondió, solo la miró con una expresión sombría. Gabriela se mordió el labio. La respuesta era más que obvia. De regreso en la casa, decidió inspeccionar cada habitación en busca de pistas. Abrió la puerta del almacén debajo de las escaleras. Era una habitación pequeña y polvorienta, pero nada parecía fuera de lo normal. Sin embargo, cuando se dio la vuelta para salir, notó algo. La puerta del sótano estaba abierta. Gabriela se quedó inmóvil. Recordaba claramente que la noche anterior estaba cerrada con llave. Avanzó lentamente, pero justo cuando iba a empujar la puerta, una ráfaga de aire helado la envolvió, erizándole la piel. Y entonces lo oyó, una risa infantil, suave pero escalofriante, emergiendo de la oscuridad. Retrocedió instintivamente, con el corazón golpeándole el pecho. Pero cuando parpadeó, el sonido desapareció, dejando solo un silencio sepulcral. Tragó saliva. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Necesitaba descubrir la verdad, pero eso significaba enfrentar el horror que la esperaba en la oscuridad. Gabriela se quedó de pie frente a la puerta del sótano, con el corazón latiendo frenéticamente. Un aire gélido y extraño emanaba desde abajo, como si una barrera invisible separara este mundo de otro. Respiró profundamente y, en un acto de determinación, cerró la puerta de golpe. No, todavía no. Tenía que prepararse antes de entrar allí. En su lugar, decidió ir a la vieja biblioteca en el segundo piso, un sitio que aún no había explorado. Si había algún documento sobre la historia de la casa, ese era el lugar donde debía buscar. La biblioteca era enorme, con estanterías que llegaban hasta el techo. Los libros antiguos estaban cubiertos de polvo, muchos de ellos con páginas desgarradas y lomos deteriorados. Tomó un trapo y comenzó a limpiar, buscando alguna pista. Un sonido seco la sobresaltó. Se giró bruscamente. Un libro había caído al suelo. No había nadie más allí. Tragó saliva y se acercó a recogerlo. La cubierta de cuero estaba desgastada, y el título apenas era legible. Solo quedaban algunas letras visibles. Par de la Vega. Gabriela frunció el ceño. Ese nombre era el mismo que el del hombre en el retrato del salón. Gaspar de la Vega. Abrió el libro. No era un libro cualquiera. Era un diario. Las palabras en su interior estaban desvaídas por el tiempo,
pero aún eran legibles. Él, no es humano. Es el demonio. Se lo ha llevado todo. Un escalofrío la recorrió al leer las primeras líneas. ¿Quién había escrito este diario? Pasó unas páginas hasta que encontró un nombre. Pedro. Un nombre desconocido, pero que, de alguna manera, la hizo estremecerse. Yo vi lo que hizo. Los niños. Pobres niños. Los encerró en el sótano. No les daba comida. Sus llantos llenaban la casa cada noche, pero nadie se atrevía a hacer nada. Decía que si alguien intervenía, sufriría el mismo destino. Sintió cómo la sangre en sus venas se congelaba. ¿Los niños habían estado encerrados en el sótano? Pasó rápidamente las páginas siguientes y notó que la escritura se volvía cada vez más torpe, desesperada. Uno intentó escapar. Lo atraparon. Él. La frase se interrumpía con una mancha marrón oscura. Gabriela no quería imaginar lo que era. Tengo que irme de aquí. Si alguien encuentra este diario, que sepa que esta casa está maldita. Gaspar nunca se ha ido. Sigue aquí. No deja que nadie escape. Un golpe sordo resonó detrás de ella. Gabriela dio un salto, girándose de inmediato. Otro libro había caído del estante más alto. No había nadie más en la biblioteca. Se estremeció y abrazó el diario contra su pecho. De repente, la puerta de la biblioteca se cerró de golpe. Gabriela soltó un grito y corrió hacia la puerta, intentando abrirla, pero no se movió. Los susurros comenzaron a sonar. Más cerca, justo al lado de su oído. Él sigue aquí. Gabriela se volteó de golpe, su mirada recorrió toda la habitación. Su corazón latía descontrolado. ¿Quién está ahí? Nadie respondió, pero una ráfaga de aire helado le rozó la nuca. No podía quedarse ahí por más tiempo. Reuniendo toda su fuerza, tiró con desesperación de la puerta. Finalmente, se abrió de golpe y salió corriendo hacia su habitación. Cerró la puerta tras de sí y cayó sobre la cama, respirando entrecortadamente. Afuera, el atardecer teñía el cielo de un rojo intenso. Pero en lugar de brindarle tranquilidad, solo le dio la sensación de que la noche traería consigo una verdadera pesadilla. Bajó la vista al diario en sus manos. Si lo que Pedro escribió era cierto, estaba en un lugar mucho más peligroso de lo que había imaginado. Un sonido seco la hizo saltar. Miró a su alrededor, alarmada. Esta vez, el ruido venía del armario. Gabriela se puso de pie lentamente, acercándose con cautela. Sentía que algo, o alguien, estaba dentro. Colocó la mano en la manija y contuvo el aliento. Luego, abrió la puerta de golpe. No había nadie, pero en la madera del interior, unas palabras estaban grabadas de forma torpe, como si alguien las hubiera rasguñado con las uñas. Libéranos. El cuerpo de Gabriela se quedó helado. Retrocedió, con el corazón golpeándole el pecho. Afuera, el sol ya se había ocultado por completo. La oscuridad lo cubría todo. Y ella sabía que esta noche no sería tranquila. La casa quedó envuelta en la penumbra, trayendo consigo un frío que le erizó la piel. Sentada en la cama, Gabriela no podía apartar la mirada de las palabras, libéranos, marcadas en la madera del armario. Apretó con fuerza el diario contra su pecho, su corazón martillando contra sus costillas. Pedro había advertido sobre Gaspar, sobre los niños atrapados, pero lo que realmente la aterraba era la última frase en el diario. Él nunca se ha ido. Le costaba respirar, intentó convencerse de que todo era una broma, o alguna extraña coincidencia. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Un sonido hueco la hizo estremecerse. Se giró bruscamente. El ruido provenía del techo. Como si alguien estuviera moviéndose arriba. Contuvo la respiración. No podía ser posible. El ático estaba cerrado con llave. Una risa infantil resonó en la oscuridad. Gabriela agarró su linterna y apuntó el haz de luz hacia el techo. Todo seguía igual, pero la sensación de que algo la observaba se hacía cada vez más intensa. De repente, el espejo del tocador se resquebrajó. Gabriela soltó un grito y retrocedió, con el corazón golpeándole el pecho.
Desde el espejo roto, una voz ronca susurró. No deberías estar aquí. Gabriela tembló y balbuceó. ¿Quién eres? No hubo respuesta. Solo un reflejo borroso en el espejo, una silueta oscura, a pesar de que en la habitación no había nadie más que ella. Corrió hacia la puerta, intentando abrirla, pero no se movió. Tiró con fuerza, pero fue inútil. Estaba atrapada en su propia habitación. La linterna comenzó a parpadear. Y entonces, un golpe sordo resonó junto a la cama. Gabriela giró la cabeza, y lo vio. Una figura alta y oscura estaba al pie de su cama. No podía distinguir su rostro, pero dos ojos rojos brillaban intensamente en la oscuridad. Mía. La voz era profunda, quebrada, como si viniera de las profundidades del infierno. Gabriela sintió que una mano invisible se cerraba alrededor de su cuello. Intentó luchar, pero su cuerpo no respondía. El aire comenzó a escaparse de sus pulmones. La sombra avanzó, sus ojos rojos penetrando en su mente, hundiéndola en un abismo sin fin. Imágenes fugaces invadieron su cabeza. Niños llorando en la oscuridad. El sonido de un látigo cortando el aire. Sangre esparcida en el suelo. Un hombre vestido con una capa negra, con una sonrisa cruel. Gabriela lo reconoció de inmediato. Gaspar de la Vega. Nunca saldrás de aquí. La mano invisible apretó aún más fuerte. Gabriela sintió que la conciencia comenzaba a abandonarla. ¡Bam! La puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de viento helado recorrió la habitación, trayendo consigo un escalofrío insoportable. La sombra desapareció en un instante. Gabriela cayó al suelo, jadeando por aire. Una voz resonó desde el pasillo. Señorita, ¿está bien? Gabriela levantó la vista con dificultad. En la puerta estaba Santiago, el encargado de la tienda de comestibles del pueblo. Tosiendo, trató de hablar. Yo, no podía respirar. Alguien estaba aquí. Santiago frunció el ceño, mirando alrededor. No hay nadie. Gabriela negó con la cabeza, con la voz temblorosa. No, yo lo vi. Me estaba estrangulando. Santiago la miró con preocupación y, tras un momento de silencio, dijo: Tenemos que irnos de aquí ahora mismo. Gabriela se quedó inmóvil. Usted también sabe algo, ¿verdad? Santiago no respondió de inmediato. Después de unos segundos, suspiró. He escuchado historias sobre esta casa desde que era niño. Todos los que han vivido aquí han desaparecido. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriela. ¿Los niños? Susurró. Santiago asintió. Hace muchos años, encontraron los restos de varios niños en el bosque cercano. Nadie supo quién fue el asesino, pero todos dicen que el espíritu de Gaspar nunca los dejó descansar en paz. Gabriela miró a su alrededor. La habitación seguía sumida en la penumbra y el frío persistía. Sabía que no podía irse ahora. Tenía que descubrir la verdad. Pero eso también significaba que debía enfrentarse al espíritu de Gaspar. Santiago la miró con preocupación. Señorita, le aconsejo que se marche de aquí. Gabriela respiró hondo y aferró con fuerza el diario en sus manos. No, tengo que saber qué ocurrió. Santiago negó con la cabeza y suspiró. No sabe contra qué se está enfrentando. Pero Gabriela ya había tomado una decisión. No podía rendirse ahora. A la mañana siguiente, Gabriela despertó con un dolor punzante en todo el cuerpo. Se sentía como si algo invisible la hubiera estrangulado durante la noche. Lo que ocurrió anoche no podía ser una alucinación. Gaspar era real. Seguía aquí. ¿Pero por qué? Se levantó de la cama, tomó el diario de Pedro y bajó al primer piso. El sótano. Sabía que ahí estaba la respuesta. Santiago seguía afuera, claramente sin haberse marchado. Cuando la vio, frunció el ceño. Señorita, de verdad no debería seguir aquí. Gabriela cruzó los brazos, su mirada determinada. Usted vio lo que ocurrió anoche. No puedo irme sin saber la verdad. Santiago suspiró, pero finalmente asintió. Entonces, la ayudaré. Juntos se dirigieron a la puerta del sótano. Esta vez, estaba cerrada.
Gabriela apretó los puños. La noche anterior, recordaba claramente que la puerta se había abierto sola. Santiago la miró. ¿Estás segura? Gabriela no respondió, simplemente colocó la mano sobre la perilla y la giró con suavidad. La puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de aire helado le golpeó el rostro. El olor a humedad era sofocante, pero había algo más en el aire. Un hedor pútrido, como si algo hubiera estado descomponiéndose durante mucho tiempo. Santiago encendió su linterna y la dirigió hacia la oscuridad. Parece que este lugar ha estado abandonado por años. Gabriela asintió, esforzándose por no dejar que el miedo la dominara. Bajaron lentamente por los escalones de madera. Cada paso crujía bajo su peso, resonando en el silencio sepulcral. Solo la luz débil de la linterna iluminaba el camino. Finalmente, llegaron al fondo. Era una habitación amplia, con el techo bajo y paredes de piedra fría. Pero lo que dejó a Gabriela sin aliento fueron las marcas de manos pequeñas estampadas en las paredes. Por todas partes. Manos diminutas, borrosas, pero aún visibles. Los niños. Gabriela avanzó temblorosa y colocó su mano sobre una de las huellas. Un escalofrío recorrió su espalda. Y entonces lo vio, en el centro de la pared, una frase escrita con sangre seca. «Libéranos». Retrocedió de golpe, sintiendo que su corazón se aceleraba. Santiago también estaba pálido. «Dios santo, ¿esto es real?». Gabriela negó con la cabeza, con la voz entrecortada. «No puede ser, esto no puede ser solo un rumor». Un sonido de chasquidos resonó en la oscuridad. Ambos giraron la cabeza bruscamente. La sombra se movía. Santiago dirigió su linterna hacia un rincón. Y allí estaba. Una figura pequeña. Un niño. Una niña con un vestido viejo y descolorido, el rostro pálido, los ojos vacíos. Gabriela sintió que se le cortaba la respiración. ¿Es un espíritu? La niña levantó la mirada hacia ellos, sus ojos oscuros como un abismo sin fondo. Entonces, lentamente, alzó un dedo y lo apuntó directamente hacia la pared. De inmediato, la pared comenzó a temblar. Gabriela retrocedió, aferrándose con fuerza al brazo de Santiago. ¿Qué demonios está pasando? Las huellas de manos en la pared comenzaron a brillar con una luz azul tenue y espectral. Y entonces, ¡bam! Una puerta secreta se abrió justo en el centro de la pared. Detrás de ella, solo había una oscuridad impenetrable. Un hedor putrefacto emergió del interior, aún más intenso que antes. Santiago casi vomitó. «Dios santo, ¿qué hay ahí dentro?». Gabriela apretó los dientes, obligándose a avanzar. El cuarto era estrecho y frío. Solo había una mesa de madera vieja y un gran baúl cubierto de polvo. Su corazón latía desbocado mientras se acercaba. Colocó las manos sobre la tapa del baúl, vaciló un instante y luego la abrió de golpe. Lo primero que vio fueron huesos. Huesos de niños. Gabriela soltó un grito y se echó hacia atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de viento helado barrió la habitación. ¡Bam! La puerta secreta se cerró de golpe. Los gritos comenzaron a resonar desde todas partes. Manos invisibles se aferraron a ella. Las almas atrapadas pedían a gritos ser liberadas. Santiago la agarró del brazo y la sacudió con desesperación. «Tenemos que salir de aquí ahora». Ambos corrieron hacia la escalera, pero justo cuando llegaron a la puerta del sótano. ¡Bam! La puerta se cerró violentamente ante sus ojos. Estaban atrapados. Entonces, una risa grave y espeluznante resonó detrás de ellos. Gabriela se giró con el cuerpo paralizado por el miedo. Él estaba allí. Gaspar de la Vega. Su rostro estaba deformado, con ojos oscuros como pozos sin fondo. Dio un paso adelante y habló con una voz helada como la muerte. «No debiste abrirlo». Gabriela tembló, pero se obligó a mantenerse firme. «¿Qué les hiciste a los niños?». Gaspar sonrió con burla. «Son míos». La oscuridad a su alrededor pareció retorcerse, como si la habitación entera estuviera viva. Santiago gritó: «Tenemos que salir de aquí».
Pero Gabriela no podía moverse. Gaspar levantó una mano. El aire se volvió pesado. Un poder invisible la sujetó con fuerza, tirándola hacia el suelo. Su voz retumbó con un tono grave y amenazante. Nunca saldrás de aquí. Detrás de él, las almas de los niños comenzaron a aparecer una por una. Pero esta vez, sus ojos ya no estaban vacíos. La miraban, no con odio, sino con esperanza. Gabriela apretó con fuerza el diario en su mano. Sabía que había descubierto la verdad aterradora detrás de esta casa. Y no podía detenerse ahora. El sótano era un abismo de tinieblas. El aire era espeso y helado, como si durante años no hubiera habido un solo rastro de vida allí. Gabriela permanecía inmóvil, con la mirada fija en la figura de Gaspar de la Vega. Él ya no era humano. Su piel estaba pálida y arrugada, como la de un cadáver en descomposición. Sus ojos eran dos pozos negros, sin rastro de pupilas. Sus dedos largos y huesudos terminaban en garras afiladas que se curvaban en el aire, como si en cualquier momento pudieran desgarrarla. Su corazón latía frenéticamente. Santiago también estaba petrificado a su lado, con el rostro cubierto de sudor frío. «Dios mío», susurró. Gaspar avanzó lentamente. Con cada paso, la temperatura descendía aún más. «Ustedes no pertenecen a este lugar». Su voz resonaba desde el vacío, profunda y grave, como si miles de almas atrapadas gritaran dentro de ella. Gabriela tragó saliva, tratando de mantenerse firme. «¿Qué les hiciste a los niños?» Gaspar se detuvo. Una sonrisa torcida apareció en su rostro deforme. «Ellos me pertenecen». De repente, las sombras tomaron forma. Las almas de los niños aparecieron alrededor de ellos. Sus figuras eran borrosas, pálidas, con miradas vacías. Pero había algo diferente. Ya no tenían miedo. Estaban mirando a Gaspar con odio. Gaspar lo notó. Soltó un gruñido, su voz cargada de furia. «Fuera de aquí». Al instante, una fuerza invisible lanzó a Gabriela contra la pared. Gritó de dolor cuando el impacto recorrió su espalda como fuego. Santiago intentó sujetarla, pero los dos fueron levantados en el aire, atrapados por una energía oscura y maligna. Gabriela sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Era como si unas manos invisibles estuvieran apretando su garganta. Gaspar levantó su mano esquelética, sus dedos retorcidos como garras. «No saldrán de aquí». Gabriela intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Miró hacia los niños. Seguían ahí, pero esta vez, ya no eran pasivos. Un niño pequeño, de unos 7 años, avanzó lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de miedo. De furia. Levantó una mano y señaló directamente a Gaspar. «Él nos mató». Una niña de cabello largo y piel pálida habló con voz firme. «No podrá hacerle daño a nadie más». Gaspar rugió como una bestia. Pero esta vez, su voz no era tan poderosa como antes. Los niños avanzaron hacia él. Uno por uno. Gaspar retrocedió. «No, son míos». Pero los niños ya no le temían. Lo rodearon, uno a uno, colocando sus manos sobre él. Sus pequeñas manos lo quemaban. Gaspar gritó, retorciéndose de dolor. Su cuerpo comenzó a deshacerse, desmoronándose en sombras. Las almas de los niños lo sujetaron con fuerza, arrastrándolo hacia la oscuridad eterna. Su alarido resonó en todo el sótano. Y luego, silencio. Gabriela y Santiago cayeron al suelo, respirando con dificultad. No había más susurros. No había más gritos. Gaspar había desaparecido. Gabriela levantó la vista. Los niños la miraban. Sonreían. Una niña avanzó y tomó su mano con delicadeza. Susurró, «Gracias». Luego, sus almas se convirtieron en luz. Se elevaron, cruzando el techo del sótano, ascendiendo hacia el cielo. El peso en el ambiente desapareció. El aire ya no estaba helado. El miedo se desvaneció. Gabriela lo supo. Esta casa había cambiado para siempre. El sótano quedó en silencio tras la desaparición de Gaspar. No más gritos. No más frío que apretara el aire.
Pero Gabriela no se sentía segura. Sabía que esto aún no había terminado. Santiago la ayudó a ponerse de pie, su rostro todavía pálido. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Gabriela asintió, tratando de calmarse. Miró hacia la escalera que conducía fuera del sótano. Si todo realmente había terminado, entonces la puerta debería abrirse sin problemas. Pero cuando Santiago subió primero y giró el pomo con fuerza, la puerta no se movió. Frunció el ceño y empujó con ambas manos. Nada. No, esto no puede ser, murmuró Santiago. Gabriela sintió que algo estaba mal. Si las almas de los niños habían sido liberadas, Gaspar debía haber desaparecido para siempre. Pero algo todavía permanecía en esta casa. Un susurro burlón flotó en el aire. Ambos se quedaron inmóviles. Gabriela sintió el miedo recorrer su piel. La oscuridad se volvió más densa. El frío regresó. ¿Realmente pensaron que escaparían tan fácilmente? Gaspar aún estaba allí. Gabriela negó con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. No, ya te habían llevado. Una silueta oscura emergió en el centro de la habitación. Esta vez, Gaspar ya no era una entidad física. Era la misma casa. La sombra se fundía con las paredes, el suelo, el aire. Santiago la sujetó con fuerza. Señorita, tenemos que encontrar otra salida. Gabriela se mordió el labio, intentando mantenerse firme. ¿Hay otra manera de salir? Santiago pareció recordar algo. Hay una puerta trasera en el fondo de la casa. Pero ha estado cerrada por años. No tenían otra opción. Debemos intentarlo. Ambos corrieron hacia el pasillo que conducía a la salida secreta. Pero antes de que pudieran avanzar demasiado, chocaron contra algo invisible. Era como si una pared de piedra los bloquease. Gabriela tropezó hacia atrás. Gaspar dejó escapar una risa sarcástica. Les dije, nadie sale de aquí. Santiago gritó con furia. Ya estás muerto. ¿Qué más quieres? La oscuridad onduló alrededor de ellos, como si Gaspar estuviera considerando la pregunta. Y entonces, su voz susurró en el oído de Gabriela, helándole la sangre. No quiero nada. Solo no quiero ser olvidado. Gabriela sintió un escalofrío. Gaspar no quería desaparecer. Quería que la casa siguiera siendo suya. Quería atraparlos para siempre. ¡Bam! Una puerta se abrió de golpe. Pero no era la salida. Era otra habitación sumida en la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible la jaló hacia adentro. Gabriela gritó, intentando aferrarse a Santiago, pero sus dedos resbalaron. Santiago trató de alcanzarla. Señorita. Pero la puerta se cerró de golpe entre ellos. La oscuridad la engulló. Gabriela estaba atrapada. No había salida. No había puertas. No había luz. Solo el aliento helado de Gaspar susurrando en su mente. ¿Quieres saber la verdad? Gabriela no respondió. Solo intentó encontrar una forma de escapar. Pero sus pies estaban pegados al suelo. Gaspar apareció justo frente a ella, su rostro arrugado y retorcido en una mueca macabra. Te lo mostraré. Tocó su frente con una mano fría como la muerte. Y de inmediato, un torbellino de pesadillas explotó en la mente de Gabriela. Vio todo. Los niños atrapados. Gaspar parado frente a ellos, con los ojos brillando de placer sádico. Si no me obedecen, su destino será el mismo que el de los otros. Elevó su látigo. ¡Zas! Un grito desgarrador resonó. Gabriela quiso apartar la mirada, quiso huir de aquella escena. Pero no podía. Gaspar la obligaba a ver cada atrocidad que había cometido. Sangre. Miradas aterrorizadas. Pequeñas almas condenadas a una eternidad de sufrimiento. Y entonces, Gaspar giró la cabeza y la miró directamente. Tú serás la siguiente. Levantó la mano hacia ella, sus dedos largos y afilados como garras demoníacas. Gabriela gritó, pero en ese instante, una luz estalló en la oscuridad. Gaspar se tambaleó hacia atrás, rugiendo de dolor. Gabriela sintió que algo la protegía. Una voz suave resonó en el aire. Él no puede controlarte. Se giró rápidamente, y vio el alma de un niño.
Un pequeño de unos 8 años, con los ojos brillando como estrellas. Le sonrió. Encuentra la forma de liberarnos. Gabriela cayó de rodillas, jadeando. Gaspar había desaparecido, pero ella sabía que él aún estaba allí, esperando, acechando en las sombras. Tenía que encontrar la forma de salir. Tenía que liberar a las almas atrapadas. Porque esto, aún no había terminado. Gabriela respiraba con dificultad, sus manos aún temblaban por lo que acababa de vivir. Acababa de escapar de algo que no pertenecía a este mundo. Pero no estaba a salvo. Podía sentirlo. Gaspar aún estaba allí, escondido en la oscuridad, esperando el momento para acabar con ella. Tenía que salir de allí. Santiago seguía afuera, probablemente intentando forzar la puerta. Gabriela miró alrededor de la habitación oscura en la que había sido arrastrada. No había ventanas. No había salidas. Solo una oscuridad sofocante envolviéndolo todo. Avanzó lentamente, con la mano recorriendo la fría pared de piedra. Y entonces, lo sintió. Un aliento gélido recorrió su nuca. Se quedó inmóvil. Un susurro serpenteó en el aire. No escaparás. Se giró de golpe. La sombra de Gaspar estaba justo detrás de ella. ¡Ah-H-H! Gabriela gritó y retrocedió instintivamente. Gaspar se lanzó sobre ella, cerrando sus manos alrededor de su cuello. Sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Se debatió con todas sus fuerzas, pero su agarre era demasiado fuerte. Fue levantada en el aire, sus pies pataleando en un intento desesperado por liberarse. Los ojos de Gaspar ardían como brasas rojas, y en su rostro deformado apareció una sonrisa cruel. «Eres mía». La conciencia de Gabriela empezó a desvanecerse. Todo a su alrededor se volvía borroso. Estaba a punto de morir. Y entonces, un grito irrumpió en la habitación. «Señorita, agárrese fuerte». Giró los ojos con dificultad hacia la puerta. Santiago irrumpió en la habitación, sosteniendo un crucifijo de plata. Gaspar silbó con furia. La luz del crucifijo lo hizo encogerse, como si lo estuviera quemando. Sus dedos se aflojaron y Gabriela cayó al suelo, tosiendo y respirando entrecortadamente. Gaspar rugió y se lanzó sobre Santiago, pero el hombre levantó el crucifijo con firmeza. «Vuelve al infierno, demonio». Una luz intensa llenó la habitación. Gaspar chilló de agonía. Retrocedió, retorciéndose en sombras, pero antes de desaparecer, dejó escapar una última advertencia. «Volveré, nunca escaparán de este lugar». Y entonces, su figura se disipó completamente en la oscuridad. El silencio lo cubrió todo. Gabriela cayó de rodillas, temblando. Santiago se apresuró a ayudarla a ponerse de pie. ¿Está bien? Gabriela asintió, pero aún le temblaban las manos. «Yo, pensé que iba a morir». Santiago frunció el ceño. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo». Gabriela miró a su alrededor. «No, tengo que terminar con esto». Santiago abrió los ojos con incredulidad. «¿Está loca? Casi nos mata». Gabriela levantó la mirada, sus ojos brillaban con determinación. «Si me voy ahora, las almas atrapadas aquí nunca serán liberadas». Santiago se quedó en silencio por un momento. Luego, suspiró con frustración. «Usted sí que está loca». Gabriela lo miró fijamente y dijo con convicción. «No puedo dejar que estos niños sigan atrapados». Sabía que, liberarlos era la única forma de romper la maldición de Gaspar. Pero también sabía algo más. Gaspar aún no había desaparecido por completo. Él seguía allí, esperando. Y si Gabriela quería sobrevivir, tenía que luchar. La casa se sumió en un silencio opresivo. Aunque Gaspar había desaparecido tras ser repelido por el crucifijo de Santiago, Gabriela sabía que esto aún no había terminado. Las almas de los niños seguían atrapadas. No podía irse sin liberarlas por completo. Santiago la miró con preocupación. «Señorita, entiendo que quiera ayudarlos, pero no podemos arriesgarnos más». Gabriela negó con la cabeza. «No puedo dejarlos así. Tengo que encontrar la forma de liberarlos». Santiago suspiró.
¿Qué piensa hacer? Gabriela respiró hondo. Necesito pruebas. Algo que me ayude a entender cómo romper esta maldición de una vez por todas. Santiago miró a su alrededor y de repente recordó algo. Hay un lugar que aún no ha revisado. El ático. Gabriela se quedó inmóvil. No había entrado en el ático desde que llegó. Siempre había estado cerrado con llave, pero ahora tenía el presentimiento de que allí encontraría las respuestas que necesitaba. Ambos se dirigieron hacia la escalera que conducía al ático. La puerta estaba abierta. Nadie la había tocado. Gabriela y Santiago se miraron. Ambos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Pero no podían retroceder ahora. Subieron uno a uno los crujientes escalones de madera. Cada paso resonaba en el silencio pesado de la casa. El ático era una habitación pequeña, con una única caja de madera en el centro. Gabriela se acercó, con los dedos temblando ligeramente al abrir la tapa. Dentro, cubierto de polvo y rodeado de papeles viejos, había un sobre amarillento. Lo tomó con cuidado. En el exterior, había un mensaje escrito con una letra torpe y temblorosa. Si alguien encuentra esta carta, por favor, ayúdennos. El corazón de Gabriela se encogió. Abrió el sobre y leyó las palabras escritas con desesperación. Mi nombre es Diego. Los otros niños y yo hemos estado atrapados aquí por mucho tiempo. Gaspar dice que nunca podremos irnos. Ha matado a quienes intentaron resistirse. No podemos escapar, pero si alguien lee esta carta, por favor, ayúdennos. Hay una forma de liberarnos. Busquen el crucifijo de plata que Pedro escondió. Gabriela dejó de respirar por un instante. ¿Un crucifijo de plata? Santiago frunció el ceño. Pedro, es el mismo que escribió el diario que encontró antes, ¿verdad? Gabriela asintió. Sí, él sabía cómo liberarlos. Pasó a la siguiente página de la carta. Pedro escondió el crucifijo en el lugar que más teme Gaspar, justo debajo del suelo del sótano. Si alguien lo encuentra, úselo para erradicar la oscuridad para siempre. Santiago exhaló bruscamente. El suelo del sótano. ¿Podría ser posible? Gabriela apretó la carta con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer. Pero antes de que pudieran moverse, unos pasos resonaron detrás de ellos. Ambos se giraron bruscamente. La puerta del ático se cerró de golpe. Una ráfaga de viento helado barrió la habitación, apagando la tenue luz de las velas. Santiago susurró. Él sigue aquí. Gabriela sintió un aliento helado contra su nuca. Y entonces, una voz aterradora susurró justo junto a su oído. ¿Crees que puedes liberarlos? Gabriela se quedó paralizada. Pero esta vez, no retrocedió. Apretó la carta con fuerza y miró fijamente hacia la oscuridad. No te tengo miedo. Gaspar rugió, su voz reverberando por todo el ático. Pagarás el precio. ¡Bam! Una fuerza invisible la arrojó contra la pared. Santiago corrió hacia ella y alzó su crucifijo de plata. Gaspar gritó de rabia y retrocedió en la oscuridad. Pero él no había desaparecido por completo. Su sombra reptaba por las paredes, fundiéndose con la casa. Seguía observándolos. Santiago ayudó a Gabriela a levantarse. Tenemos que encontrar el crucifijo ahora mismo. Gabriela asintió, aunque su cuerpo aún dolía. Abrieron la puerta del ático y bajaron rápidamente. Su próximo destino, el sótano. Debían encontrar el crucifijo antes de que Gaspar pudiera detenerlos. Pero justo cuando pusieron un pie en la escalera, la puerta del sótano se abrió sola. La oscuridad densa en su interior parecía esperarlos. Gabriela tragó saliva. Sabía que era una trampa. Pero no tenía opción. Si quería liberar a las almas inocentes, debía adentrarse en la oscuridad. Se detuvo frente a la entrada, aferrando con fuerza la carta de Diego. Bajo el suelo del sótano estaba el lugar donde Pedro había escondido el crucifijo de plata, la única cosa capaz de destruir a Gaspar para siempre. Santiago se paró junto a ella, con la linterna en mano. La luz temblorosa apenas lograba penetrar la negrura que los esperaba. No tenemos mucho tiempo, susurró, él no nos dejará hacerlo. Gabriela asintió,
Tomó aire profundamente y cruzó la puerta. Apenas ambos pusieron un pie dentro, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Un estruendo sacudió toda la habitación. La oscuridad se volvió aún más densa. Estaban atrapados. Santiago encendió la linterna y la movió por el espacio. ¿Ves algo? Gabriela escudriñó el sótano mohoso, escuchando atentamente cada sonido. Intentó recordar la carta de Diego. Bajo el suelo, Pedro escondió el crucifijo de plata. Tienes que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Se arrodilló y comenzó a palpar el suelo frío de piedra. Golpeó suavemente sobre las losas. Toc, toc, toc. Normal. Toc, toc, cloc. Hueco. Gabriela golpeó con más fuerza. Está aquí. Santiago se arrodilló a su lado. Necesitamos algo para abrirlo. Gabriela miró alrededor y vio una barra de metal oxidada en una esquina. Corrió hacia ella, la recogió y la introdujo en la ranura entre las piedras. Ambos empujaron con todas sus fuerzas. ¡Crack! La losa se levantó, revelando un pequeño hueco en el suelo. Dentro, enterrado bajo una capa de polvo, había un crucifijo de plata. Suave y brillante, emitía un tenue resplandor. Gabriela lo tomó rápidamente. El frío del metal la hizo estremecerse. En ese instante, un grito aterrador resonó en la oscuridad. Santiago dio un salto hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par. Gaspar apareció ante ellos. Pero esta vez, ya no era solo una sombra. Era una criatura. Una forma monstruosa y retorcida, con ojos rojos brillando como fuego infernal. Su piel ennegrecida parecía hecha de cenizas y sus garras largas y afiladas se extendían en el aire. Ya no era un hombre. Era una entidad de pura oscuridad. ¿Crees que puedes derrotarme? Su voz retumbó en todo el sótano, haciendo vibrar las paredes. Gabriela apretó el crucifijo con fuerza. Has torturado a estos niños por demasiado tiempo. Es hora de que esto termine. Gaspar rugió y se lanzó sobre ella. Pero antes de que pudiera tocarla, Gabriela alzó el crucifijo. ¡Flash! Una luz cegadora explotó en la oscuridad. Gaspar gritó de agonía y retrocedió, como si la luz lo estuviera quemando. No, pero Gabriela no se detuvo. Recordó la carta de Diego. Solo a través del ritual, las almas de los niños serían liberadas. Gabriela levantó la voz y recitó en voz alta las palabras que Pedro había dejado en su diario. La luz disipa la oscuridad. La justicia erradica el pecado. Almas atrapadas, sean liberadas. Un viento feroz recorrió el sótano. Las almas de los niños aparecieron, docenas, cientos de ellos. Pero esta vez, no estaban en silencio. No gritaban de miedo. Gritaban para luchar. Gaspar se retorció de pánico, su rostro deformado por el terror y el dolor. No, ustedes me pertenecen, pero los niños ya no le temían. Lo rodearon, uno a uno, colocando sus pequeñas manos sobre él. Una luz cegadora estalló, atravesándolo. Gaspar chilló, convulsionando de agonía. Se quemaba desde dentro. Su rostro comenzó a derretirse, su cuerpo se desmoronó en cenizas, disipándose en el aire. Había muerto para siempre. El silencio llenó el sótano. Las almas empezaron a desvanecerse, pero esta vez sonreían. Una niña miró a Gabriela y asintió con gratitud. Gracias, luego desapareció, seguida por todas las demás almas. Gaspar había sido destruido. La maldición se había roto. Gabriela cayó de rodillas, con el corazón latiendo con fuerza. Pero esta vez, no era por miedo. Santiago se acercó y puso una mano en su hombro. Lo logramos. Gabriela inhaló profundamente, sintiendo lágrimas deslizarse por sus mejillas. Sí, los hemos liberado. Gabriela se paró frente a la casa, inhalando profundamente. Ya no había un frío aterrador. Ya no sentía ojos observándola. Ya no había susurros en la noche. Lo que alguna vez fue un infierno para esos niños inocentes, ahora no era más que una vieja casa, un lugar como cualquier otro. Gaspar había desaparecido para siempre.
Las almas atrapadas habían sido liberadas. Santiago salió de la casa con la carta de Diego en la mano. Miró a Gabriela con suavidad. Has hecho lo que nadie se atrevió a hacer. Gabriela esbozó una pequeña sonrisa, aunque su corazón aún estaba pesado. Pero no puedo dejar que este lugar sea olvidado. Los niños sufrieron demasiado aquí. Quiero convertir este sitio en algo que traiga esperanza. Santiago la miró sorprendido, pero después asintió con una leve sonrisa. ¿Qué tienes en mente? Gabriela miró a su alrededor, su mirada firme. Voy a convertir este lugar en un refugio para niños huérfanos. Quiero transformar todo lo que Gaspar hizo en algo bueno, para que ningún niño vuelva a sufrir en este lugar. Santiago guardó silencio por un largo momento. Luego, suspiró, pero esta vez, su suspiro estaba lleno de alivio. Si alguien puede lograrlo, esa persona es usted. Gabriela sonrió suavemente, aunque en su interior sabía que el camino por delante no sería fácil. 3 meses después, la casa había cambiado por completo. Las frías paredes habían sido pintadas con colores cálidos. Las ventanas, antes cubiertas de polvo, ahora estaban llenas de luz solar. El sonido que resonaba en la casa ya no eran susurros en la oscuridad, sino risas infantiles. Gabriela caminó por el pasillo, observando a los niños que leían libros o jugaban en el patio. Una niña corrió hacia ella y le tomó la mano con fuerza. Señorita Gabriela, ¿nos puede contar sobre los espíritus? Gabriela se agachó hasta quedar a su altura y le dedicó una sonrisa cálida. Esos espíritus ya encontraron la paz. Ahora nos cuidan desde donde están. La pequeña soltó una risa alegre y salió corriendo de vuelta con los demás niños, que jugaban bajo el viejo árbol del jardín. Desde un rincón cercano, Santiago la observaba en silencio, con los brazos cruzados y una expresión de respeto y admiración. Ha cambiado este lugar por completo, dijo con tono sereno. Gabriela respiró hondo, como si dejara escapar el peso de lo que había vivido. No se trataba solo de arreglar la casa. Quería darle un nuevo significado a este sitio. Santiago asintió, convencido. Y lo consiguió. Ahora estos niños tienen un hogar, y eso es lo más valioso. Gabriela sintió que su corazón estaba más liviano que nunca. Sin embargo, una pequeña parte de ella no podía evitar preguntarse. ¿Había desaparecido Gaspar para siempre? Esa noche, mientras dormía, Gabriela despertó de repente. Algo en el ambiente le hizo saber que algo no estaba del todo bien. El silencio era absoluto, demasiado absoluto. Se sentó en la cama, tomó su linterna y salió al pasillo. Cada paso que daba resonaba en medio de esa quietud inquietante. Llegó frente a la puerta del sótano. Estaba entreabierta, pero Gabriela estaba segura de haberla cerrado antes de acostarse. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tragó saliva y bajó lentamente las escaleras de madera. El sótano estaba vacío. No había más esas sombras densas ni aquel frío que antes le calaba los huesos. Suspiró con alivio y se giró para subir. Pero justo cuando puso un pie en el primer escalón, escuchó un susurro detrás de ella. Gracias, señorita. Gabriela se quedó paralizada un instante. Luego, giró lentamente la cabeza. No había nadie. Solo una brisa suave cruzó el lugar. Y entonces, sin ninguna violencia, la puerta del sótano se cerró con delicadeza, como si finalmente se hubiera cerrado un ciclo. Gabriela sonrió. Esta vez, no sentía miedo. La historia de Gabriela no fue solo la de una mujer enfrentándose a lo desconocido. Fue una historia de valor, de perseverancia y de justicia. Ella se atrevió a caminar en medio de la oscuridad para descubrir la verdad. Liberó a las almas que habían quedado atrapadas y convirtió el dolor en esperanza. La enseñanza es clara. El pasado puede estar marcado por el sufrimiento, pero si tenemos la fortaleza necesaria, podemos transformar el futuro. La justicia siempre se abre camino, y aunque el mal parezca poderoso, siempre termina pagando su deuda. Porque la luz siempre vence a la oscuridad. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal.
Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.